Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. Llegaron los ovnis a Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. En este día viernes vamos a tratar sobre un lugar del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones, y si ustedes son seguidores también de mi plataforma, de mi canal en YouTube Misterio Infinito Perú, de seguro pues que también ya han visto varios videos tratando al respecto. Estoy hablando de aquel mágico lugar al sur de Lima denominado Chilca. Bueno, los contactos en Chilca, que de eso va a tratar este programa, se han dado quizá desde época anterior a no solo la independencia del país, ya que estamos en año de bicentenario, sino incluso anterior a la dominación española. Quién sabe si incluso en tiempos prehispánicos, quién sabe si las inteligencias extraterrestres o pretendidamente extraterráqueas pues hayan acompañado al ser humano e incluso al hombre chilcano desde tiempos que no podemos precisar, pero miles de años en todo caso, siguiendo su evolución, interactuando con ellos, siendo quizá tomados por dioses o al menos como ayudantes celestiales. Y esto me viene porque yo estuve en el museo, el pequeño museo OVNI de Chilca, que es que está ubicado en casa del señor Víctor Tumay en la calle Centenario, no muy lejos de la hermosa plaza de armas de Chilca con su gran iglesia. Y ahí él tiene una tela, una especie, me imagino habrá sido en su tiempo una faja para ajustar la ropa, que es de época prehispánica. Es parte de hallazgos que han ocurrido ahí en Chilca cuando la gente pues construye sus casas y a veces encuentra restos prehispánicos, y que muestra a un ser que el señor Víctor Tumay justamente a los visitantes de su pequeño y bonito museo les dice, ¿no? Esta es prueba de la visita de estos seres. Bueno, es una figura que muestra a un personaje de cabeza abombada, grandes ojos también y cuerpo delgado. Incluso parece que tuviera antenitas, ¿no? Entonces ya da bastante para la imaginación. Y también otra de las cosas que hay en ese museo OVNI son una especie como de pequeños discos de metal. También él dice que fueron encontrados asociados pues a entierros, a todo esto, y que desde su punto de vista representarían la forma de los discos voladores que tantas personas hasta el día de hoy dicen que han observado en la zona. Así que si tomamos esto como una realidad, si tomamos digamos estas y otras evidencias como parte de contactos prehispánicos con seres de más allá de nuestro mundo, podríamos decir que es bien difícil, por no decir imposible, rastrear cuál fue el primer momento en el que un ser humano, un Homo sapiens sapiens de aquí, en Chilca, en esa zona, que quizá en ese momento ni siquiera se llamaba así, ni de una forma parecida, se encontró con lo enigmático, se encontró con un ser que no era de aquí, no era nacido en este planeta que hoy llamamos Tierra. En otras partes del mundo también hay evidencia de paleocontactos, ¿no? Por ejemplo en Tassili, recuerden ustedes, ¿no? Los descubrimientos de Henry Lott,
eh, el libro, incluso que yo lo tengo, de Henry Lott, donde están muchas de las figuras a las que él les realizó calcos que encontró en distintos abrigos rocosos de la meseta de Tassili en Nájar, en la actual Argelia, en pleno desierto del Sahara, y que nos muestran a los llamados cabezas redondas, ¿no? Unos seres extraños que a veces incluso están asociados a escenas pintadas que podrían mostrar a seres humanos siendo llevados, siendo abducidos, escenas de animales imposibles, como si se tratase de híbridos o de experimentos genéticos, y otras cosas, cada cual más extraña y hasta cierto punto indescifrable, o plenamente indescifrable que la anterior. Entonces estas escenas están, por ejemplo, ahí pudo haber sido uno de estos puntos donde llegaron los, entre comillas, dioses de los cielos a la tierra y se encontraron con esa primitiva humanidad. Quizá también ocurrió en Chilca, pero hay un gran vacío, que no quiere decir que no hayan ocurrido casos, sino un vacío simplemente por falta de comunicaciones digamos, con el resto de, de las poblaciones, en fin, por tantas cosas que pueden ocurrir o porque sencillamente la gente tenía otras cosas que hacer, ¿no? Que dedicarse a otras cuestiones en tiempos, digamos, republicanos y en tiempos de la dominación hispánica que estar pues observando o narrando si tenían algún suceso extraño. Así que hay un gran vacío de varios siglos en los que no hay evidencia de contactos hasta llegar a las décadas del 60, 70, por ahí del siglo XX, en los cuales Chilca, que ya estaba unida varias décadas a otros pueblos, a la ciudad de Lima también, a través de la carretera panamericana, que ya estaba pues extendiéndose, expandiéndose, aunque siempre con las familias tradicionales, con los usos y costumbres tradicionales, como la fabricación de sombreros de paja, que justamente fue uno de los temas de mi trabajo de licenciatura. Tenía que ver con la preservación de este tipo de, no solo de arte, sino de elemento cultural, elemento productivo, ¿no? También la pesca, por supuesto, y una serie de tradiciones y demás, pues todo eso se mantenía, ¿no? Los higos con los que se hace incluso hasta un tipo de vino. Todavía había algunas personas que cultivaban enolladas, ¿no? Aprovechando que la napa freática estaba muy cerca de la superficie. Muchas cosas más, incluso se extraía sal de las, valga la redundancia, salinas, que es lo que le da el nombre al pueblo donde está el Cerro Yaya, y todo esto transcurría así, ¿no? Entre gente del lugar, pocos foráneos, pero se iban formando urbanizaciones, digamos, lotizaciones cercanas, como por ejemplo Papaleón y otras más, o Los Palmes, etcétera. Entonces, en Papaleón se iban congregando algunas personas en torno al fenómeno ovni. Estaban ya sucediéndose algunos acontecimientos, y uno de los puntos centrales de estos primeros contactos, de estos contactos que se dieron ya en la década del 70, miren cómo hemos dado este salto desde lo prehispánico hasta la década del 70 del siglo XX, se sucedieron en una casa de Papaleón que pertenecía a la señora Maruja Soler de Acervo y a su esposo Glauco Acervo. Ahí también estaba su hijo Juan Acervo, a quien he tenido el privilegio de poder entrevistar, y se iban congregando personas de diversas procedencias, de distintas clases sociales, con distintas motivaciones también, quienes querían saber qué era eso de los platillos volantes, simples curiosos, firmes creyentes en la existencia de estos seres y estas naves que venían quién sabe de dónde, iban llegando y congregándose en su casa.
Dicen que hubo una serie de avistamientos, no solo de naves, sino también de seres realmente sorprendentes. Y en el tiempo están más o menos con los, pues quizá más conocidos casos relacionados al IPRI, ¿no? Al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, de el señor Carlos Paz García Corrochano, el padre de Sixto Paz, que después se fundaría la misión Rama. Quizá estos casos son más conocidos porque los difundió a nivel internacional Juan José Benítez, el periodista y escritor español, tanto a raíz de él vino comisionado por el diario para el cual trabajaba en ese tiempo ahí en España, que era la Gaceta del Norte del País Vasco, y además de eso también por el libro que escribió OVNIS SOS a la humanidad, que fue todo un boom. Estamos hablando de una época, como digo, 70 por ahí, en los que estaba pues distinta literatura, tanto en revistas como en libros sobre esto. Había mucha hambre de saber sobre otros mundos, otras civilizaciones. Por supuesto habían grandes casos ovni, y pues definitivamente era algo que le picaba en el gustito a la gente. Así que se difundieron estos casos relacionados, como digo, a lo que era el IPRI, posterior misión Rama. Pero hubo otros casos, quizá muchos de ellos nunca lleguen a conocerse, quizá muchos de ellos hayan desaparecido junto a sus protagonistas, pero hay otros de los que sí podemos tener todavía constancia. De eso va este programa. Es una manera de tener testimonios, al menos parciales, de esos primeros contactos en Chilca, y no solo en Chilca. Por parte, he logrado entrevistar al señor Juan Acervo, como bien digo, también al señor Juan Huejara. Para quienes deseen ver otros testimonios, también parte de ese grupo que se juntaba en la casa de la señora Maruja Soler estaba conformado por Eduardo Camacho y por Julio Dongo, a quienes he entrevistado en más de una oportunidad para mi canal Misterio Infinito Perú. Ustedes ahí pueden buscar y van a encontrar más de un video donde ellos cuentan experiencias que tuvieron en primera persona con seres que decían ser del planeta Apu, siguiendo pues la obra de Vlado Kapetanovic, Vitkonovi, ¿no? Que fue un yugoslavo que trabajaba en la central de Huallanca en Ancash, y ahí tuvo una serie de experiencias con seres que, como digo, serían de un planeta llamado Apu, que le mostraron muchas cosas, que realizaron curaciones en personas del lugar y que motivarían la escritura de libros como Apu Galaxia X9, Un Mundo Sin Dinero, 170 Horas con Extraterrestres y otros más, ¿no? Así que, pues, los dejo con estos testimonios. Vamos a empezar con el testimonio del señor Juan Huejara. Él nos comenta que no solamente, y esto es lo sorprendente, no solamente tuvo encuentros con lo desconocido en Chilca propiamente, sino también desde antes de ello, desde los 60, en otros lugares, en este caso de Lima, e incluso un encuentro en lo que en ese entonces era su trabajo en una cafetería. Esto lo escucharán casi al final de la conversación, con un ser que, de acuerdo a los escritos de Vitkonovi, sería Sai, que Sai, pues según Vitkonovi y Vlado Kapetanovic, era un apuniano que habría tomado distintas personalidades en el transcurrir de la historia de la humanidad, y dos de ellas serían, por ejemplo, Protágoras y el propio Jesucristo. Yo en este programa y en mi canal de YouTube expongo puntos de vista. No necesariamente estoy de acuerdo. Cada uno tiene sus diferentes concepciones respecto no solo al fenómeno ovni, no solo respecto a la realidad
o irrealidad de ciertos puntos de las supuestas visitas y sobre todo de los discursos relacionados a las supuestas visitas extraterrestres. Yo siempre he dicho que lo que le dice, una cosa es la realidad de la presencia de las naves de otros mundos, la realidad de la presencia de seres que descienden de esas naves o asociados a esas naves, y muy distinto es que lo que le digan a los contactados sea una realidad o no lo sea. Eso ya lo dejo a criterio de quienes pues escuchen, y también pues con mucho respeto yo me reservo mis opiniones y creo que todos tenemos derecho a tener una propia. Así que a continuación el testimonio del señor Juan Uehara, quizá el primer contactado o uno de los primeros contactados de la zona de Chilca, al menos en estos tiempos modernos ya del siglo XX, allá por fines de los 60, inicios de los 70. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, amigos? En este momento me encuentro en Chilca. Si somos más concretos, me encuentro en Salinas. En Salinas, este lugar caracterizado por las tres lagunas, la Milagrosa, la Mellicera, para los que quieren tener no uno sino varios hijitos, y también está la Encantada, que hace honor a su nombre porque cosas raras pasan ahí. Y me encuentro en estos momentos en la cámara con Julio Dongo, ustedes ya lo conocen, y aquí a mi lado a Don Kashi, el señor Juan Uehara. Kashi es digamos, su apelativo, su seudónimo para las obras literarias que él hace. Y ustedes pues probablemente, si son asiduos a Misterio Infinito Perú, ya conozcan la historia de contactos con seres del planeta Apu y todo esto que ocurrió ahí entre los 70 y los 80, que le ha contado Julio Dongo justamente en varias ocasiones, y también el amigo Eduardo Camacho, a quien le mando un saludo. Pero ahora vamos a escucharlo de viva voz de el señor Juan Uehara. Estimado señor Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿Qué tal? Bien. Coméntenos cómo, desde su punto de vista, cómo inició estos contactos que ustedes tuvieron allá por mediados de los 70. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría aquí en Chile? La primera experiencia ocurrió cuando yo no conocía nada de extraterrestres, ni ovni, ni reuniones, nada absolutamente. Yo tenía una granja en Localeón y frente a mi granja hay un cerro, ¿no? Un cerro así de mediana altura, y siguen los cerros hacia el fondo, que ya son de altura. Entonces una noche, cuando tenía más o menos, tendría 27 años, ¿no? Y de repente en el cerro del frente, que es más o menos un cerro mediano, en la misma punta veo un halo. Un halo. ¿Era de día, de noche? De noche, ya es de más o menos medianoche casi. Medianoche. Veo un halo, pero antes de eso ocurrió una cosa que fuera de sentido común. Ajá. Era como 24 de diciembre. ¿De qué año más o menos? Como el año 68. 68, antes de los acontecimientos de los 70. Y tenía pues más o menos 26 años. Ya. Y ocurre pues una cosa que no era de sentido común. Mis familiares dijeron que tenemos que ir a Lima porque no sé qué, pero era 24. Y tenía 6 trabajadores para la granja. Y siempre descansaba por turno, ¿no? Uno domingo, otro martes, así, ¿no? Y ese día los trabajadores de la granja se pusieron ver reacios, ¿no?
don Juan, que es tomo 24, mi familia, que esto, que lo otro. No, pero alguien se tiene que quedar acá. Dice. Ya ustedes saben que por turno. Y toditos me lloraban de que quiero ir con mi familia, todo eso. Ya pues, dije que se vayan a todos. Y la conciencia es que me quedé solo. Oh. Y en ese tiempo era medio desierto. La zona de Papaleón. No, la zona de Papaleón, todos los terrenos están ahí, ¿no? Uh-huh. Pero no había mucho habitante. Mm. Entonces mi granja estaba acá. Y de aquí hasta acá no había propietario. Y de aquí hasta como 1,5 kilómetros tampoco había propietarios. ¿No? Bueno, prácticamente estaba en soledad ahí. Uh-huh. Y la punta del cerro ve un halo pero luminoso. Y me puse a pensar, la luna, pero la luna por ese lado no sale. ¿Y ya? Me quedé así. Uh-huh. Pero tampoco es tan grande. La luna sale así, ¿no? Uh-huh. Pero no así, pues, ¿no? Toda la punta del cerro que era chato, así. Y me quedo contemplando pues, ¿cómo se llama? El fenómeno. De repente, cuando está en el cerro, estaba a medio círculo. Medio círculo hacia arriba, medio círculo está debajo del nivel del cerro, ¿no? Uh-huh. Cuando pongo atención, entonces empieza a subir ¿cómo se llama? El halo. El halo. Empieza a subir hasta 3/4 seguro, más o menos. ¿Ya? Y me quedo mirando, ¿por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es? Cuando justo en el medio, ya cuando va subiendo el halo, al medio había una nave. La nave era la que producía esa luminosidad. No, ya con el tiempo, ya ahorita lo explico. No comprendí esa cosa. Entonces había una nave, pero en forma de boomerang. Como esos de los australianos que usan aparato. ¿No? Al medio, justo al medio. Y empieza a avanzar así, a donde yo estaba. ¿No? Baja un poco y empieza a avanzar así. Estaba yendo para donde yo estaba parado. Entonces, como un fenómeno que yo no conocía, me asusté un poco, por lo que era joven. Uh-huh. Entonces quise ocultarme por ahí, una cosa, no. Tan pronto que hice eso, ¿pero qué hice esto? Estaba bajando y subió. Como a 50 metros, y estaba encima de mi cabeza así. Y yo lo miraba así y estaba así, vibrando así. Vibraba. Uh-huh. Pero sin ningún sonido, nada. No había sonido. Y la nave también era luminosa. Luminosa así como una lámpara esa de fluorescente. Uh-huh. Todo luminoso. Y estaba así, pues un momento estaba así, como 50 metros arriba. Y de repente parte como si hubiera para disparar una pistola. Ya para Pucusana, o sea, del tamaño que estaba, se redujo en instante en un puntito para la zona de Pucusana. Para la zona de Pucusana. Uh-huh. ¿No? Pero con el tiempo, como me dedicaba también a lo esotérico, incluso con el tiempo he comprendido muchas cosas, ¿no? Que ellos, como seres muy adelantados, entonces emplean mucho la psicología. Pero más adelantado que nosotros, pues son 1000 años más adelantados. Uh-huh. Entonces, para mí, era esa forma que se presentaba para que no me asuste mucho. Uh-huh. ¿No? Porque he visto naves sin esos reflejos que he visto en el principio. Entonces,
Bueno, ese tiempo me llamó la atención, me asusté un poco. Ujú. Bueno, quedó así, ¿no? Después, pasado unos años, de casualidad, compré un libro en la librería que se llamaba algo así como Yo visité Gamini, algo así. Claro, yo hice anime desde Josip Ibrahim. Sí. Ujú. También fue mi primer libro Bueno, en mi casa en los 90 que leí de eso también. y usted sabe pues, que esas ediciones tienen ya como 100 ediciones, creo. Sí, sí, sí. No es muy conocido hasta ahora, Ujú. aunque no es real, pero sirvió mucho para todo. Eso sí. Bueno, ya después comprendí que en forma psicológica, para mí se presentó en esa forma para no espantarme, Ujú. ¿no? Es como si le hace una ceremonia porque requiere que sea así, Ujú. ¿no? Y otra persona ya verá la forma, ¿no? Bueno, pasaron muchos años y leí los libros de Yossi Ibrahim, uno de los primeros libros. Entonces de ahí dije, los ovnis, ¿no? Que hablan los ovnis. Pero eso de los ovnis yo había escuchado cuando estaba en Lima, cuando tendría pues 14 años. Salió en los periódicos, pero no salí como un informe oficial, sino como un acontecimiento raro. Ujú. Y los que participaban en eso estaban medio chiflados. Sí, así lo trataban y hasta ahora a veces lo tratan así. Entonces en el periódico salió una vez ese tema. que un muchacho, así de 14 años más o menos, 14, 13, sube al techo de su casa. Y usted sabe que en Lima había muchas construcciones de Quincha, quincha, ¿no? Ujú. Entonces, como él vivía ahí en una de esas casas, pero que no es una sola, sino es como un pasadizo así, pero todo de quincha. Una Así. quinta. Y salía a la otra cuadra. Y acá casa. Entonces el muchacho cuenta que cuando estaba en el techo Ujú. de una nave, pero él no sabía qué cosa era, pero no grande, sino medianito, pero por el peso podía haber hundido el techo, pero estaba ahí, pero no hacía ningún daño. Y bajaron unos seres así, Pequeñitos. pequeños, ¿eh? Entonces vi que en el periódico la forma como lo narraba, bueno, como diciendo, ya el niño está en tratamiento. Ya como diciendo, ya hemos detectado que tiene un trastorno, así que lo hemos puesto ya a buen que el recaudo. psiquiatra ya ha dicho que ese niño está mal. ¿Ya? Mm. Bueno, y así quedó, pues, y así una sola vez salió. Y después escuchaba de vez en cuando el papá de ese papá, ¿cómo se llama? Carlos Paz. Ajá, Carlos Paz García Ya. Corrochano, sí. Entonces él sacaba algunas notas de vez en cuando, En la revista Lo Insólito. pero lo trataban así, no con seriedad, ¿no? Como medio chiflado. ¿Ya? Bueno, así fue pasando el tiempo y después a los 35 más o menos conozco a Maruja y a Juan y a su papá, ¿no? A la señora Maruja Soler, Sí, pero y su hijo de Juan casualidad, Acervo. Ujú. yo no sabía nada de esa cosa. Entonces cuando un vecino me dice, estaba conversando pues, de anime o esa cosa, entonces un vecino me dice, ahí hay una gente que se reúne, que son medio chiflados, que se va, y que se va a los cerros, ¿ya? Ujú. Entonces no me llamó la atención que diga así, ¿no? Y yo le digo, ¿de dónde es? Y tiene un hijo todavía que está chiflado. ¿Ya? Ujú. ¿Pero dónde es? Le digo. Y me dio la dirección, ¿no? Entonces me presenté y ahí ocurrió otro fenómeno
casi el mismo día. Entonces me presento a Chocolato, me recibieron bien, entonces me dicen, hoy día vamos a tener una reunión ahí donde, no de cantidad de gente, ¿no? Sino de un grupo pequeño, de los mismos vecinos, en Chile. Y aquí van a estar por ella, como a las 10 de la noche. Y ahí ocurrió un fenómeno que después con el tiempo le he contado a Choi, y la gente lo insultaron por entrevistar, como así un loco. Porque sucedió un fenómeno muy raro. Entonces, cuando voy, entonces me voy después de Papalantacá, voy así hasta, ¿cómo se llama? Por la laguna, pues, y para ir a la pista de que está directo, y ahora hay una fábrica ahí. Pero en ese tiempo no había nada. Todo ese camino era arena, y montículo, arena, montículo, y la pista también no era así como está ahora. Era de tierra, pero como pasaban los carros, entonces se había formado un montículo al medio. Y pensando yo que podía pasar normal, voy con el carro y entro por la pista, y a la mitad del camino se tranca el carro en el Calacardán, porque ese montículo no podía pasar. No, y me quedo pues allá en medio. En plena noche, y ahí no había casa, antes no había casa, nada. No había quien pedir ayuda. ¿No? Y como yo no conocía muy bien tampoco ese sitio, pero conocía la zona para entrar por acá, por La Salina, y acá por Chilca también, ¿no? Esa entrada por Chilca también ha cambiado también ya, ahora ha cambiado. Sí, Sí, sino que como es grabación, se va a ver un poco... Ya. Sí. Entonces, bueno, pues estoy ahí. Pero ya me habían conversado ahí cuando lo conozco a él. Ese mismo día. Y yo en la mañana lo conocía. Vamos a reunirnos a las 10 de la noche, ahí en Chica, pero por el lado de la laguna. Usted sabe que ahí juntamos así la laguna, la playa, un largo tramo, y acá Chica por la iglesia. Claro. Pero estaba acá, donde termina la pista, acá donde está la fábrica. Ya me imagino más o menos ¿No? dónde es. Sí. Y ahí no había ningún kiosco ni nada. Ahora vi que está lleno de kiosco, ¿no? No había un solo kiosco, nada. Absolutamente nada, ¿eh? Y ese terreno de la policía, que es un terreno grande para vigiarlo, tampoco existía. Imagínate. Todo era arena, montículo. Y para la playa no es como ahora que está nivelado, ¿no? Era así. Irregular. Irregular, ¿no? Entonces ellos me están esperando ahí. Entonces yo me bajo del carro, solamente pensé así, mira, bajo del carro, lo único que pensé, y sin querer, dije, ¿no? A los hermanos, ay, le dije, solamente no reclamando, pensando, hermano, la primera vez que vengo a conocerlo, A los seres de otros mundos. sí, no, y le digo, ay, mira lo que sucede, le digo, ¿no? Me he quedado acá. Y ahí yo pensaba quedarme hasta el día siguiente para, ya de día, para buscar auxilio, ¿no? Y me quedé así. Entonces, yo estaba decidido quedarme hasta el día siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a robar algo del carro, alguna cosa, ¿no? Además el carro estaba nuevo. Entonces, me quedo con el carro.
cuando de repente acá sucede un fenómeno. A las finales de la pista, donde están ellos, empiezo a ver 2 luces. Que venía así, ¿no? Lento venía así, ¿no? Bueno, yo pensaba que debe ser un carro que por la sinuosidad de la pista, por eso hacer eso. Se ve bamboleante, claro. Yo lo veía así, pues, ¿no? Tranquilo, porque lo veía lento. De repente agarró velocidad, esa luz, ¿ya? ¿Me agarró velocidad? Y yo pensé pues, que no me ha visto, que el carro está ahí, a pesar que era luna llena. O sea, está bien claro. Y viene pues a velocidad, más velocidad se hace. Entonces, y ahí pensé que iba a chocar, me bajo del carro y le hago cambio de luces. ¿Ya? Igual. Y seguía a toda velocidad, va a chocar acá, dije, ¿no? Entonces me salí del carro y está protegiéndome, ¿no? Ir al costado, cualquier cosa. Cuando de repente es así, mi carro está acá, el carro que venía así, de repente hace este giro, mira, a la izquierda, hacia ahí, cuando está para chocar, tira para la izquierda, baja la velocidad y hace esto para acá y se traba en el cerro de arena, el carrito. Vuelva ahí. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y cómo ha podido pasar ese morrito de arena todavía que más bajo? Ese morrito de morena que estaba por toda la pista. No, así, un camino. Y de repente me dice, Juan, así, ¿no? Juan, me dice. Y yo dije, pues será pues, la gente que me ha estado esperando y ha venido a ver qué pasa, ¿no? Y cuando me acerco, veo que son dos personas desconocidas que no conozco. Porque pensando que era el grupo, pero el grupo era solamente una 4x4 y como 3 personas, todas mujeres de edad, ¿no? Entonces, cuando me dice Juan, y me acerco y veo que no son personas que conozco, ¿no? Me llamó la atención y bajaron, pues. O sea que hicieron y se ató acá en el cerrito de arena. Yo estaba acá, hace esto, ¿verdad? Acá cuando hace este giro, me dice Juan. Yo me acerco pensando que son del grupo. Y dice, Juan, ¿qué hace esto? No sé por qué hace este giro y boom, se ató acá en el morrito alto de arena. Ya. Y ese morrito tendría pues como 3 metros, 4 metros de altura. Y se incrusta ahí. Entonces baja una chica joven, con un uniforme muy raro, una ropa rara, ¿no? Estaba muy pegada, verde petróleo, mira el color que he visto, verde petróleo, hasta acá, y todo así como una ropa pegada que en ese tiempo no había. ¿Qué pasaba? Me dice, ¿no? Me ha atollado, le digo, acá el carro. Entonces la otra persona que baja está vestido todo de negro. Súper delgado, ¿no? Tendría como un 80. Para mí se ha presentado como un 80. Pero eso se le dice que mide más de 2 metros. Pero su forma física y lo puede adaptar según la persona, la psicología, ¿no? O del mismo tamaño, o lo mismo. Entonces como lo vi todo así normal, le digo, ¿no?
no sabía qué decirle, que por qué a las 10 de la noche estoy yendo solo ahí, ¿no? Entonces, como estoy yendo solo, le quise mentir un poco, pero que por qué voy a ir solo, ¿no? No hay, qué raro que esté solo, ¿no? Y a las 10 de la noche. Entonces la persona esa que estaba de enero me dijo, de frente me dijo. ¿Qué le dijo? Mentira. Mentira. Acusadoramente. Lo que le estoy hablando, mentira, me dijo. Así, mentira, me dijo. Y esa cosa me dijo con tal que no, seguridad, que yo le dije, sí, digo, es mentira, le digo, para que me ayude para sacar el carro. Ah, ya, me dijo. ¿Ya? Entonces, subió al morrito de la arena, pero estaba en la parte de arriba. Entonces yo lo sigo, ¿no? No, sino que acá me han dicho de unos ovnis extraterrestres. Y me dice, yo conozco gente que ya han viajado. Pero lo raro, estamos en luna llena y a la chica la veo con toda claridad, como si una luz de interior ilumina su rostro. Pero tenía una piel de bebé, más o menos así como 18, ¿no? De pelo rubio lavanda, como la actriz Kim Nova, ¿no? Rubio lavanda, ojo verde, ¿no? Y muy sonriente, ¿no? Me trataba muy bien. Entonces ella saca una pequeña alfombra del carro y se pone a escarbar donde está la llanta, donde está trabado de su carrito. Y lo que me llamó la atención es que la forma que botaba la arena era como esos animalitos de la selva que cuando hace sus huecos ahí a velocidad, ¿no? Claro. Así, con una mano tan delicada, ¿no? Y mientras yo conversaba con el que estaba, el que había salido al área arriba, pero lo extraño era esto, que a él no le veía la cara, nada. Era como que estuviera oscurecida la parte de su cara. Era como si fuera ropa andando. Wow. ¿Ya? No le veía las manos ni la... ¿no? Y yo le veía, no le veía, por la luz de la luna podría verlo aunque sea la punta de la nariz. Claro. No. Lo veía hueco, así negro, ¿no? Y él tenía una capucha. Y así, no le veía nada, ni siquiera los dientes cuando hablaba. Me llamó la atención como una cosa rara, pero ahí quedó. O sea, me han neutralizado completo para que no me asombre, no me asuste, ¿no? Y prácticamente conversaba como estoy conversando con usted. Pero sí lo veía, no sé, algo raro. Bueno, en ningún momento le he visto la cara al señor, ¿no? Pero con el tiempo le consulté, hablado de lo que me había pasado, todo eso. Me dice, tú has estado con Ivanka, la joven es Ivanka, ¿no? Y la otra persona era Sai, ¿no? Te han ayudado, pero ellos han sido, me dice, Sai con Ivanka, ¿ya? Y toda esa cosa que hacía con el carro, así, era creado por ellos, para que no me asuste, no me asombre, claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Mientras yo acá sucedía esta cosa acá, en el fondo, donde está la entrada, ellos habían estacionado lo que me habían citado en la entrada nomás, terminando la pista. Y ahí ocurre otro fenómeno. Uy, ¿qué pasó?
al mismo tiempo que yo veía eso, del mar sale un carro ultra moderno que nunca han visto, con una luz potente, ¿ya? Y han salido del mar y la playa está todo sinuoso, ha pasado ahí pegado al carro de ellos, porque ellos estaban metidos en el carro. Ujú. Así pasó, pegado al carro de ellos, con un faro muy luminoso, ¿ya? Y cuando pasa la pista yo lo veo así, una luz tenue, mortecina, Ujú. ¿ya? El carro que está pasando se había transformado conmigo así. Porque para mí, si hubiera sido ese carro que ellos vieron, me asustaría, seguro, ¿no? Entonces, me ha puesto un carrito Volkswagen, como para mí, ¿no? Ujú. Ya pues se solucionó todo eso, le ayudé también para sacar el carro, y el carro pues hay que empujar, entonces empuja, y el carro arranca, pues, que arranca a velocidad, y se va por una cuadra. Entonces yo dije, ay, ya sacaron su carro y ya se van. ¿No? Se bajaron. Ya, vamos a tu carro, mijo, sube. Y banca con 6, empuja el carro, sale rápido mi carro. ¿No? Ya. Él me dice ya como despidiendo. Y cuando lo veo partir el carrito, lo que le toca más salir por la laguna, a una velocidad, una Como velocidad disparado. como disparado, pero cuando yo empujo el carrito, me doy cuenta que es un Volkswagen, pero viejo, oxidado y sin placa. Wow. Viejo, estoy empujando y lo veo, pues. Yo lo había visto más o menos cuando llegaron por Volkswagen, más o menos, ¿no? Pero después cuando voy, viejo, oxidado y sin pintura. Data, Ujú. la parte de atrás, ¿no? Y después se han ido, pero a velocidad. Entonces, como acá me trababa, y ahí yo había retrocedido, que me ayudaron, entonces me fui por la Panamericana, otra vez a Chica, entré por la iglesia, Claro. ¿no? Aunque yo no entré por ahí porque estaba un poquito bien sinuoso, Hasta ahora es difícil. ¿no? De ahí se llega a la playa San Pedro. Claro. Sí, sí. Entonces, de ahí al menos con bastante dificultad, pero pasé. Entonces, este tramo de acá, de la playa, pasé así, hasta llegar donde estaban estacionados ellos, la entrada de la pista Ujú. que trabé. Y simplemente le cuento, pues, ¿qué pasó? Ah, le cuento, no, que me quedé trabado en la pista. Y la una señora, pues, como en ese tiempo tenía 70, seguro. Se agarra la cabeza, ella es la que vio que salió el carro de la playa, Ajá. del mar. Del mar. Y se agarraba la cabeza y los hermanos, me decía, los hermanos. Y como yo recién iba, yo no sabía qué eran los hermanos, qué cosa eran, ¿no? Los hermanos. De acá salió un carro, así me dice. Por cualquier carro que entraría por ahí, tendría que verlo. Porque es la única carretera. Y estaba ahí al final de la carretera. ¿Ya? Me dice, los hermanos, se agarraron la cabeza. Ha salido de acá el carro, dice. ¿Y tú lo has visto eso? ¿Tú lo has visto? Bueno, ya. Yo no lo vi como algo extraordinario, sino algo suave. ¿Y durante cuánto tiempo usted tuvo estas experiencias? La primera experiencia lo tuve a los 20 años, Ujú. cuando estaba en Lima. Estaba trabajando en un negocio de unos parientes, un cafetín, Ujú. ahí por donde está el canal 11, Por la Victoria. La Victoria. Sucedió una cosa extraordinaria que nunca lo conté a ninguna persona porque me dirían loco. Nunca lo conté lo que pasó. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?
como 15 años después, 15 o 20 años, le cuento a Vlado lo que pasó. Me dijo, se ha presentado Sai contigo. Yo no sabía quién es Sai, ¿no? Claro, según Vlado Capitano, él es el apuniano del ser del planeta Apu que Jesucristo, después, claro, que después no, pero la forma que se presentó encarnó como Jesucristo. era, A ver, ¿qué es lo que ocurrió en aquella el ocasión? negocio a partir de las 3 de la tarde, de ya cuando almuerzan la gente, más o menos de las 12 hasta las 2:30 más o menos, y después de hora muerta del negocio, a las 3 de la tarde, eso ya no hay gente hasta las 6, ¿ya? El negocio. Y en esa hora se presenta un ser extraordinario, ¿no? Estaba con una vestimenta simple, pero limpio, pero hasta de más sencillo, ¿no? Una camisa y su ropa. Pero era un ser como si se hubiera presentado de hace 2000 años atrás, ¿no? Y le he visto con claridad su cara, todo. Y me dice, ¿no? ¿Me puedes dar, me dice, un alimento? Y yo fuera de lo común dije, sí, ¿no? ¿Qué decía? Le digo, me dice, leche, y en la vitrina había pues toda clase de, ¿cómo se llama? De palunche, pesa de camonada, jamón, queso, Claro. de todo, aceituna. Y le digo, ¿cuál decía? Le digo, le muestro la vitrina. Y dice, queso fresco. ¿Ya? Yo lo vi como un ser que hace 2000 años atrás se ha presentado. Por la vestimenta. No, la vestimenta era normal, pero usado, pero ¿cómo se llama? El corte de cabello, todo, Como de otro tiempo. como en otro tiempo, pero mi mente decía que es Jesucristo. No sabía el nombre que le daba Vlado. Y me quedo asombrado, ¿no? Se sienta ahí frente a donde estoy yo, y había una fila de asientos así, hasta el fondo. Y era su cafetín antiguo, que es para 4 personas y tiene una Separación. separación, ¿no? Una separación así de cada mesa. Y lo más increíble era que si es un ser extraordinario, ¿por qué la gente no se da cuenta? La gente entraba normal ahí para sentarse ahí, ¿no? Y fuera de hora se llenó. Todo el establecimiento se llenó de gente, ya fuera de lo común. Y los mozos estaban pues, para acá, para allá, y yo estaba ahí atendiendo. Y como a esa hora no hay gente, entonces mi pariente me dejaba solo. Yo tenía 20 años. ¿Ya? Entonces está para acá, para allá, cobrando así, pero siempre mirando la que está sentado. Lo que está vacío de los asientos. ¿Y no se han dado cuenta que él está? Parece que ni se da cuenta que quién está sentado. Y normal, están ahí, todo normal, ¿eh? Porque llamaría la atención pues, a la gente que entra, aunque sea mira, ¿no? No, como si no existiera. Y en eso que estaba lleno el negocio, y yo estaba para acá, para allá, para acá, para allá. El señor me dice, no sé qué cosa me dijo. Allá tiene que vender, ¿no? Como si no de nada. Y en la entrada había 2 espejos, ¿no? Cuando salió podía mirar ahí algo, de acá, y sale de nuevo, desaparece.
bueno, señor Juan Uehara, realmente ha sido una entrevista muy fructífera, muy interesante. Le agradezco su tiempo. Usted también tiene algunas cosas que hacer y pues Para otro día puede ser más completo. de todas maneras va a haber una segunda, quién sabe si más de segunda ocasión. También saludos acá para el amigo Julio Dongo, que como digo está haciendo de camarógrafo. Okay. Y bueno, muchas gracias, saludos con todos. Muchas gracias señor Uehara y también amigo Julio Dongo. Realmente sorprendente, ¿no es así? El testimonio del señor Juan Uehara, tantos años después, recordando esos acontecimientos no solo de Chilca, de décadas atrás, de los 70s, del año 68 incluso, sino incluso nos confió este otro acontecimiento, que quizá lo contó más bajito, como con más respeto, y que se nota que aún, habiendo pasado tantos años, porque él solo tenía 20 años de edad en ese momento, aún al recordarlo le sigue ocasionando, inspirando una gran y grata emoción. Este encuentro que tuvo cuando él trabajaba en un cafetín con un ser que entró, pidió algo de alimento como una especie de caridad y que después sencillamente desapareció, y que él identificó con la figura de Jesucristo, que después desde el punto de vista de Brado Capetano, Brisbit Konovi y sus teorías sobre los seres del planeta Apu, dijo que era el apuniano denominado Sai. Esta experiencia ha sido la que más me ha sorprendido. No es la primera vez que escucho de alguien que asegura que se le ha aparecido un ser que identifica como quizá una figura divina, como Jesús o como algún otro personaje de los tenidos como sagrados. Pero esta experiencia, escucharla de su protagonista frente a frente, notar la emoción, uno sabe que está hablando con alguien que te está confiando, porque además él mismo dice que esto no lo ha contado antes, y se agradece la confianza, pues realmente que abran el corazón, que un testigo de lo insólito, y en este caso quizá incluso de lo espiritual, te abra el corazón y te comente un hecho así, realmente hace que hasta uno mismo sienta cierta emoción y se pregunte qué tipo de seres son estos que muchos ven bajar de naves, ven aparecerse en momentos difíciles, en carreteras poco transitadas, en lejanas playas, y que tienen apariencia de lo que los seres humanos, al menos los de determinadas culturas, pues entenderíamos como una figura angelical, como algo que nos sorprende, nos encandila. ¿Qué tipo de seres son? Estamos hablando de realidades extraterrestres en el sentido de otros seres como nosotros, humanos o humanoides, que vienen de, quién sabe, si otros planetas, de lejanas estrellas. Hay también a quienes les encanta hablar de cuestiones extragalácticas, aunque yo no creo que dé para tanto. O se trata de realidades espirituales que se nos presentan, seres que por algún motivo pues dejan la invisibilidad que suele ser su característica, al menos en lo relacionado a los seres humanos, y se les presentan y tienen comportamientos que a primera vista uno puede decir qué absurdo, ¿por qué un ser de la esfera espiritual, pues sea o no Jesucristo, se presentaría, pediría algo de comer? Además, miren, un ser espiritual comiendo, ¿no? Un ser espiritual interactuando con lo físico, como si tuviera la necesidad de consumir algo para reponer energías.
y que de pronto desaparece. Es algo que también nos deja pensando, aunque esto también me recuerda, ¿no?, aquella enseñanza cristiana, no recuerdo el versículo exacto, pero que está también en el Nuevo Testamento, del llamado de Jesús de dar de comer al hambriento, porque cuando se hacen este tipo de obras caritativas, no solo es que demuestren el buen corazón de la persona, sino que por sobre todo es como si se lo estuvieran haciendo a él mismo, ¿no? Entonces, quién sabe, no sé si Jesús, pero si al menos algún ser, digamos, angélico, se presentó en aquella ocasión al señor Uehara y pues vio si es que él cumplía con ese precepto, que solo lo cumplen aquellos que tienen un corazón puro, un corazón bueno, de darle de comer al hambriento. Y el señor Uehara definitivamente pasó la prueba y después empezó a tener en los años siguientes distintas manifestaciones de lo extraterrestre, de lo espiritual, en definitiva del maravilloso mundo del misterio en su vida. Ha sido un privilegio tenerlo en el programa. Para el día de mañana vamos a pasar el testimonio de Juan Acervo, otro de aquellos personajes que un poquito después, ya en los 70s, tuvo también experiencias en Chilca, como les contaba en los primeros minutos del programa. Por hoy ha sido todo y ahora vamos a empezar como colofón con la parte musical del programa, que espero disfruten. Un fuerte abrazo y que el Padre Universal, el Dios de todos, me los bendiga. No se olviden de escucharme mañana nuevamente, sábado, a las 7 de la noche, por los Andes 99.5, Misterios al Atardecer, edición sabatina.